Tercero, segundo debate del proyecto de ordenanza metropolitana de gobierno abierto en el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, informe ICO 2017-194. Debo informar, señor alcalde, que para este proyecto normativo existe una acreditación para acceso a la silla vacía de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Queremos invitar al señor Marcelo Espinel de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo que pase adelante para que por favor pueda hacer ejercicio de la silla vacía. Bien, antes de tratar este tema quisiera hacer una pequeña reseña al respecto. Este es un tema que nuestra administración municipal ha impulsado con mucho entusiasmo. Fue un compromiso de campaña el que asumimos con los ciudadanos para convertir al municipio de Quito en uno en el que se aplique plenamente el concepto de gobierno abierto, con un mecanismo que contribuya a la transparencia, al acceso a la información, al fomento efectivo de la participación ciudadana y a una coordinación mucho más estrecha con los diferentes sectores de la sociedad para el diseño y ejecución de políticas públicas municipales. En diciembre de 2014 suscribí justamente una resolución delegando a la Secretaría General de Planificación la puesta en marcha de políticas públicas tendientes a que el municipio de Quito se convierta efectivamente en un gobierno abierto. Incluso en el Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial, como ustedes conocen, nos planteamos la meta de llegar al año 2019 con un portal web de gobierno abierto. Quiero decirles con mucha satisfacción que vamos a cumplir esta meta casi un año y medio antes de lo previsto, porque para las próximas semanas se tiene ya planificado lanzar este portal web de gobierno abierto del municipio de Quito, lo cual nos coloca sin duda a la vanguardia a nivel de las municipalidades del país en lo que tiene que ver con esta materia tan importante. Otro hito sin duda muy significativo fue la aprobación de la ordenanza 101 que gestiona la regulación de la información y de la 102 que promueve la participación ciudadana, todos estos elementos coadyuvantes a una plena aplicación del concepto de gobierno abierto. En el 2016 también creamos el Comité de Transparencia, que está encargado de vigilar el cumplimiento de la Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública, transparencia y acceso a la información pública. A nivel internacional también el municipio de Quito ha venido incursionando en este tema. Participaremos en las próximas semanas en un encuentro regional de la Alianza de Gobiernos Abiertos, donde Quito sin duda también marcará una posición de liderazgo en lo que tiene que ver con aplicar políticas innovadoras en esta materia. Y ahora estamos tratando este proyecto de ordenanza de gobierno abierto que fue presentado a la Comisión de Participación Ciudadana por el Ejecutivo Municipal, fue presentado por la Secretaría de Planificación y por supuesto ha sido tratado con mucha rigurosidad y con un amplio nivel de participación ciudadana en la comisión respectiva, por lo cual estamos por supuesto muy agradecidos. Algo que además nos llena de satisfacción es que la discusión de esta ordenanza ha sido la primera oportunidad para el ejercicio de la silla vacía, que también representa un paso adelante en lo que tiene que ver con democratizar la toma de decisiones en el Consejo Metropolitano de Quito con una visión de participación ciudadana efectiva. Por cierto, hoy las 3 ordenanzas que se discutan en el Consejo Metropolitano tendrán la participación de ciudadanos ejerciendo el derecho a la silla vacía. Eso nos llena de alegría, creo que es algo inédito que las 3 ordenanzas que tratemos hoy cuenten con la participación de ciudadanos en la silla vacía. Creo que todo esto refleja claramente un compromiso de nuestra administración y del Consejo Metropolitano con el concepto de gobierno abierto. Hoy daremos un paso muy importante, estoy seguro, con la aprobación, si así ustedes lo deciden, de este proyecto de ordenanza. Y nuevamente quiero agradecer a todos los concejales que han participado en la construcción de esta iniciativa y por supuesto también las diferentes voces ciudadanas que la han enriquecido. Concejala Chacón. Buenos días, señor alcalde, señores concejales, ciudadanos que nos acompañan el día de hoy. Cuando el trabajo de la Comisión de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto inició, me parece que fue la primera reunión que tuvimos, hicimos una planificación de nuestro trabajo donde estaba como una prioridad la ordenanza
para crear el sistema de participación ciudadana y control social, que le tomó a la comisión un buen tiempo de trabajo y que fue aprobada gracias al apoyo y a la participación de todos ustedes. Y el siguiente punto en nuestra agenda era la ordenanza de gobierno abierto, siendo la Comisión de Participación Ciudadana también de gobierno abierto. En ese sentido, se trabajó conjuntamente con la entonces secretaria de Planificación y con los siguientes secretarios de Planificación y con las diferentes dependencias municipales para poder llevar adelante un trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Legislativo. Me parece que eso es algo fundamental que hay que rescatar, la colaboración que ha existido entre todos los actores para poder llevar adelante este proyecto de ordenanza y traerlo ya a segundo debate, ojalá para la aprobación el día de hoy, entendiendo que es un salto importante para generar mayores niveles de participación y colaboración ciudadana. La necesidad de una ordenanza de gobierno abierto, si bien lo discutimos en primer debate, solamente quiero reforzar el concepto. Tenemos ya la ordenanza de acceso y transparencia a la información, tenemos la ordenanza de participación ciudadana y la ordenanza de gobierno abierto viene a complementar estas dos ordenanzas para fomentar el uso de las tecnologías, el uso de la comunicación y de la información para generar mayores espacios de colaboración, de retroalimentación y de interacción ciudadana que vaya más allá de la mera opinión, sino ya una generación de un trabajo bidireccional. La comisión empezó su trabajo, en realidad ha sido un trabajo bastante largo que ha hecho la comisión. Empezamos el 25 de septiembre del 2015 cuando empezamos a debatir el primer texto que debatió la comisión. Tuvimos 3 mesas de trabajo y tuvimos el primer debate de esta ordenanza el 20 y el 27 de abril del 2017. A partir de ello tuvimos 4 mesas de trabajo en las cuales se discutieron e incorporaron las observaciones presentadas por los señores concejales en el primer debate, pero también las observaciones presentadas por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo en el ejercicio del derecho a la silla vacía, pero también, y ya estoy segura que Marcelo Espinel nos explicará con mayor detalle, también se incorporaron las observaciones del trabajo social y ciudadano que hizo esta fundación para que su representación en la silla vacía sea aún más amplia, más participativa de lo que hubiésemos pensado siquiera. Así que muchas felicidades a la Fundación Ciudadanía y Desarrollo por ese trabajo tan importante con la ciudadanía. Y el anterior, Angelito. La comisión, el 31 de julio del 2017, aprobó el informe para segundo debate. Las observaciones que recibimos fueron de varios concejales, también recibimos observaciones de las instituciones municipales que están encargadas de la implementación de esta ordenanza para asegurarnos que existía un debido trabajo con quienes van a ejecutar la ordenanza y asegurarnos que en efecto la ordenanza sea ejecutable. Y también recibimos observaciones, como ya había mencionado, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y de la Red Nacional por la Transparencia, que convoca a varios colectivos que están interesados justamente en la implementación de mecanismos de gobierno abierto a nivel nacional y a nivel local. Voy a hacer una breve descripción de las observaciones presentadas en el primer debate y cómo han sido incorporadas. Todas aquellas observaciones que no se encuentran aquí, que son observaciones de forma, han sido todas incorporadas a la ordenanza. En el caso del concejal Mario Granda nos indica que hizo llegar formalmente sus observaciones y que quería conocer si han sido adoptadas las observaciones formuladas por la Administración General y la Dirección Metropolitana de Informática. En efecto, esas observaciones han sido acogidas en las mesas de trabajo y forman parte del proyecto de ordenanza. En el caso de Marcelo Espinel como representante de la silla vacía, señala que han invitado a toda la ciudadanía a participar en las mesas de discusión e hicieron una propuesta de articulado específico para incluir mayor participación ciudadana. Esas observaciones fueron incorporadas y aparte también fueron incorporadas las observaciones que se entregaron por la Red Nacional de Transparencia. El concejal Eduardo del Pozo, en los artículos en que se refiere al portal web, se deben considerar todas las posibilidades informáticas. En efecto, la ordenanza incluye el desarrollo de diferentes opciones tecnológicas para promover el gobierno abierto y además nos pide que se haga un seguimiento a los reglamentos que se van a desarrollar. Por tanto, se ha incluido una disposición general tercera para que la Secretaría de Planificación y el Consejo Consultivo que se crea a través de esta ordenanza para fomentar mayor participación ciudadana en la implementación de esta ordenanza establece un seguimiento anual.
La concejala Anabel Hermosa nos señala que en el artículo 4 se habla de mecanismos de comunicación, se debe dar más énfasis a este artículo. En lo que respecta a los actores, se fortalece el concepto de la comunicación en la ordenanza, se acoge la observación. Nos señala que en el artículo 5 se debe fortalecer con lo que prevé la ordenanza metropolitana 102. En efecto, no solo se revisó toda la ordenanza para determinar en qué artículos había que hacer una mayor conexión con la ordenanza 102 y se estableció que son los artículos 25, 26 y 32 y estos han sido reforzados y articulados. Nos señala que en el artículo 7 las entidades obligadas deben proporcionar información requerida dentro de la cual deben estar los mecanismos de participación que van a emplear y los responsables de garantizar el ejercicio de esos mecanismos. Justamente en el artículo 19, de conformidad con la ordenanza 101, se establece la responsabilidad de la emisión de la información y se acoge la observación. También nos señala que en el portal web de Gobierno Abierto se habla de comunicación bidireccional entre el municipio y la ciudadanía. Se debe aclarar quiénes son los responsables específicos de esta comunicación bidireccional. Se acoge la observación y se establece a la Secretaría de Planificación como el órgano competente para generar estos procesos de comunicación bidireccional. En el capítulo 4 de participación, artículo 17, literal B, se debe propender a que la gente tenga libertad de opinar de manera constructiva, sin limitaciones por parte de la institución. Se acoge la observación. En el capítulo 5, artículo 20, se habla de publicidad y redes sociales. Aquí se debe especificar que cuando se utiliza el nombre de la institución de manera documental o en redes sociales existe un responsable sobre las opiniones vertidas en ella. Esta también fue una observación presentada por la concejala von Lipke. Se ha acogido esa observación y se ha establecido a los responsables. En el caso del concejal Páez, en los considerandos no se menciona a la ordenanza metropolitana 101, se acoge la observación. Existe confusión en el artículo 5 sobre derechos ciudadanos y obligaciones de la institución. Se debe homogenizar la redacción. Esta también fue una observación del concejal Albán. En efecto, hemos establecido claramente la diferencia entre derechos del ciudadano y las obligaciones del municipio, acogiendo esta observación y mejorando la redacción. Sobre el capítulo 3, la ordenanza metropolitana 101 es clara sobre lo que aquí se prevé, por tanto, nos señala que es inoportuno replicar el instrumento en algo que ya está regulado. Se realizó una revisión a todo el texto de la ordenanza justamente para verificar que no exista duplicación normativa. Siendo que esta ordenanza está tan relacionada con la 101 y con la 102, había que hacer un ejercicio específico para asegurarnos que están articuladas las ordenanzas, pero que no hay una repetición de la información. En el capítulo 6 solicita revisar los términos anglosajones. Han sido sustituidos todos los términos anglosajones y se debe establecer la obligación de presentar un informe anual. Esto, como ya he mencionado, se ha incluido en la disposición general tercera. La concejala von Lipke nos solicita que para la adecuada aplicación de la ordenanza debe aclararse ciertos aspectos sobre cuál va a ser la dependencia encargada de coordinar, garantizar y controlar el cumplimiento de la ordenanza. En efecto, la ordenanza establece que es la Secretaría de Planificación la encargada y se establece claramente los mecanismos de coordinación que debe tener con las demás entidades municipales, quienes son las que estarán obligadas a entregar la información conforme a la ordenanza 101, pero también al establecimiento de los mecanismos de gobierno abierto y la debida coordinación con la Dirección Metropolitana de Informática también, que eso es absolutamente necesario para que cualquier iniciativa tecnológica, informática y demás también tenga su sustento técnico. Se deben tomar en cuenta las observaciones formuladas por la Procuraduría en cuanto al uso de portales institucionales establecidos. La política de gobierno abierto comprende la transparencia en asuntos de contratación pública, por tanto el portal de gobierno abierto no se contrapone con otros y nos pide que se debe fortalecer la fiscalización permanente de los funcionarios y dependencias para que exista una respuesta efectiva y oportuna a los pedidos. Por favor, voy a solicitar que hagamos por favor, silencio. Les agradezco. Por favor, silencio, respetemos a quien está en uso de la palabra, por favor. Muchas gracias, señor alcalde. Se debe fortalecer la fiscalización permanente de los funcionarios y dependencias para que exista una respuesta efectiva y oportuna a los pedidos. Se acoge la observación y esto será parte de la evaluación anual y seguimiento que se debe dar a la implementación de la ordenanza. La concejala Benítez nos señala que no se han señalado los artículos de la Constitución, se incorporan los artículos de la Constitución. Nos señala que en el artículo 1 o 2 se deben incorporar mecanismos de construcción y evaluación de las políticas públicas. Esta observación ha sido acogida e incorporada. En el artículo 2 se debe incorporar el concepto de innovación dentro de la ordenanza. También se mejora la redacción para que quede más claro cómo la innovación es uno de los ejes fundamentales de esta ordenanza. En el artículo 7 se requiere revisión en la redacción, se mejora la redacción del artículo.
considera que se incorpore un artículo con el mecanismo específico con el que se va a garantizar la participación activa de la sociedad civil. En este caso, y esta fue una de las sugerencias de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo como ocupantes de la silla vacía, de incorporar un capítulo específico sobre la creación de un consejo consultivo donde consta la participación ciudadana amplia y además con obligaciones y responsabilidades específicas, que ya vamos a detallar más adelante. Se debe definir y especificar el procedimiento para la participación dentro de este capítulo. Se contemplan los mecanismos de participación y sobre todo las entidades encargadas de promoverlos para que no quede suelto la obligación. Se debe incorporar el anterior. Se debe incorporar una disposición general que permita la evaluación. En efecto, se ha incorporado la disposición general tercera, que esta fue una observación, como ven, que han pedido varios concejales. Se debe incorporar una disposición para que se presenten informes sobre la implementación de los mecanismos de innovación tecnológica y su financiamiento. En efecto, además, la ordenanza establece, obviamente, que la implementación, y esto es una normativa general, debe tener una certificación presupuestaria y además previo informes técnicos de las entidades encargadas, lo que yo mencionaba antes, la coordinación con la Dirección Metropolitana de Informática, y establecer una disposición que determine plazos para la realización de los instructivos. Disculpe, señora concejala, por favor, nuevamente pedimos silencio a los presentes. Gracias. Tal vez les parezca un poco tedioso, pero es importante que aquí en el Consejo conozcamos las observaciones que los concejales han emitido y cómo estas han sido incorporadas. Por tanto, yo les pido, por favor, que guardemos silencio. La siguiente, por favor. Y esto estoy segura que Marcelo va a poder explicar con mayor detalle, pero uno de los cambios que ha existido entre el primero y el segundo debate ha sido justamente reforzar los mecanismos de participación ciudadana, entendiendo que el gobierno abierto es un mecanismo para generar mayores espacios de colaboración ciudadana, de retroalimentación, bidireccionales, en los cuales la ciudadanía realmente co-crea el gobierno local, co-crea y construye con las autoridades la ciudad, y por tanto es importante que la implementación de esta ordenanza tenga un eje de participación ciudadana muy fuerte, y por eso aplicando la ordenanza 102 y su reglamento se incorpora la conformación de un consejo consultivo de gobierno abierto, de convocatoria pública y abierta, con representantes de la academia, la sociedad civil y el sector empresarial. Las atribuciones de este consejo, como un consejo consultivo, por supuesto, únicamente está participar en el proceso de elaboración del plan de gobierno abierto, evaluar el cumplimiento de este plan y hacer recomendaciones, y además recoger las recomendaciones que presentan los sectores que representan, para que puedan ser discutidas y puestas a consideración del consejo consultivo y de la Secretaría de Planificación como órgano implementador de la ordenanza. Además, también se incorpora el rol asesor y gestor de proyectos de innovación y gobierno abierto del Laboratorio de Innovación. Es un laboratorio que existe en el distrito, que está creado y que tiene directa relación con la promoción de mecanismos de gobierno abierto en lo que a innovación se refiere. Entonces, además, en el caso de innovación se le está fortaleciendo la institucionalidad para la implementación de la ordenanza a través del reconocimiento de esta entidad y el rol que juega para la aplicación de la ordenanza en lo que se refiere a innovación. Y la ordenanza incorpora el concepto de gobierno abierto como un eje transversal para la gestión municipal y toma de decisiones. Como he señalado, representa un complemento para la ordenanza 101 y 102, establece la obligatoriedad de todas las instituciones municipales para la liberación de la información en formatos abiertos, modificables y que puedan ser reutilizados. La reutilización de la información aquí es uno de los ejes más importantes, porque eso permite la creación y la innovación por parte de la sociedad civil. Contempla los mecanismos que pueden ser utilizados por la gestión municipal mediante el uso de plataformas tecnológicas y sociales, establece mecanismos de colaboración y participación, contempla la creación de un plan de gobierno abierto para implementación progresiva. Es decir, esta ha sido una discusión importante en la comisión. No podemos de la noche a la mañana pensar que ya se va a implementar el gobierno abierto, sino que esto necesariamente implica un proceso progresivo, y es por eso que además el rol del consejo consultivo también es poder ayudar en la creación de ese plan progresivo y el establecimiento de una evaluación anual por parte del Consejo Metropolitano para conocer el avance de la implementación de las políticas de gobierno abierto. También juega un rol clave en esta progresividad. Y fortalece la participación ciudadana a través de la creación de un consejo consultivo de gobierno abierto.
Estas son las observaciones que fueron discutidas por la comisión, por los asesores de la comisión. Yo quiero agradecer muchísimo a Mario y a Susana y a sus despachos por el trabajo que hemos hecho en la comisión. Ha sido una ordenanza que nos ha tomado algún tiempo, porque teníamos que estar seguros del desarrollo de los mecanismos, teníamos que estar seguros de la institucionalidad y de la efectividad de la implementación de esta ordenanza. También agradecer muchísimo a Marcelo Espinel, a la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, a todo el trabajo participativo que realizaron para fortalecer la ordenanza. Yo creo que aquí el ejercicio de la silla vacía ha sido revelador y efectivo en el sentido de que nos ha ayudado muchísimo a fortalecer la ordenanza, la experticia de Marcelo y de todos los ciudadanos que participaron en este proceso a través de los talleres que llevaron adelante, nos ayudaron a hacer la ordenanza mucho más fuerte, a incluir mecanismos de participación y de gobierno abierto que inicialmente no los habíamos considerado, y yo creo que eso le ha dado a la ordenanza una mayor amplitud, pero sobre todo un mayor espacio para su efectiva implementación y cumplimiento. Así que con esas observaciones y pendiendo sus comentarios, colegas, yo mociono que podamos aprobar esta ordenanza. Concejala Moreno. Gracias, señor alcalde. Buenos días, concejales y público que nos acompaña. Quiero iniciar felicitando la iniciativa del Ejecutivo, pero sobre todo el trabajo intenso que se ha hecho desde la comisión, presidida por Daniela y cuyos integrantes también ya se ha agradecido, a Mario y a Susana también. Creo que es importante el trabajo que la Secretaría también, hoy la Secretaría General de Planificación ha venido haciendo, más efectivamente la colaboración importante de la ciudadanía, teniendo hoy como compañero de debate la silla llena aquí, la silla vacía. Así que creo que es importantísimo que eventos como estos se puedan dar en el Consejo Metropolitano donde tenemos que debatir estos temas. Creo que es importante y quiero hacer también ahí un mea culpa por no haber enviado oportunamente las observaciones. Sin embargo, son observaciones que no van a afectar el espíritu de esta ordenanza, que de antemano quiero decir mi apoyo, quiero expresar mi apoyo, y que, como digo, son observaciones que espero puedan más bien robustecer y mantener en concordancia a esta ordenanza con las otras importantísimas, como son la 101 y la 102 también. Escuchando toda la exposición que muy bien ha hecho Daniela, no es por falta de interés a veces la conversación de la gente y la bulla que se escucha, sino es un poco también por la extensión y los puntos tan críticos que tiene esta ordenanza. Uno de ellos, por ejemplo, me gustaría que, como todavía no tenemos, o mejor dicho, hoy por hoy es Secretaría General de Planificación, pero posteriormente no sabemos si en algún momento se cambie de nombre, sugiero hablar de una manera más genérica y que sea la Secretaría encargada de la planificación, esto a lo largo de la ordenanza, para permitir holgura y además permanencia de los preceptos de la ordenanza. Luego también, como bien se mencionaba, de acuerdo a la 102, en el artículo 6, en el segundo párrafo, hacer hincapié en que la Secretaría encargada de la planificación será la dependencia rectora de las políticas de gobierno abierto, para lo cual sugiero que se inicie desde ahí el segundo párrafo. Significa que estaríamos borrando las primeras palabras de será ejecutada a través de. Otro tema que es importante es que en el artículo 8, cuando hablamos de los principios generales, y muy bien hacemos referencia a la ordenanza 101, pongamos luego de la 101 más específicamente cuál es el nombre que les relaciona, y que sea, en vez de acceso a la información pública, debería ser que regula la gestión de la información, como efectivamente reza la 101. Y luego, que creo que es la parte más importante de esta ordenanza, que es justamente la creación de este Consejo Consultivo de Gobierno Abierto, que además muy bien está determinado y delimitado por la ordenanza 102.
igual, quisiera que se inicie no con a través de la Secretaría, sino la Secretaría encargada de la planificación. Y luego también hacer referencia a, luego del paréntesis que dicen adelante Consejo, al amparo de lo establecido en la Ordenanza Metropolitana 102. Continuando en el artículo 13, en el mismo primer párrafo, sugerir que en vez de utilizar la palabra acreditado, se utiliza la palabra posesionado por la Secretaría a cargo de la planificación. Creo que hay temas que también son importantes, porque luego lo que se tiene que hacer es acreditar y no justificar para cuando hablamos de los miembros, y es conocimiento, y también creo que debería evaluarse la experiencia, no solo el conocimiento, sino también experiencia en la materia sobre quienes van a participar en este consejo consultivo. Quería esperar, no sé si, porque creo que me están siguiendo con los puntos, Dani. Gracias. Otra sugerencia que tengo es en el artículo 16, cuando hablamos de las obligaciones de los miembros del Consejo. Amparados siempre en la ordenanza 102, sugiero que en la letra A iniciemos con contribuir a la elaboración del plan de gobierno. En el C, añadir, después de cumplir, dentro del ámbito de su competencia, porque recordemos que los consejos consultivos no pueden hacer cumplir, es decir, no tienen esta potestad, lo que significa que ellos dentro de su competencia cumplirán con los requerimientos que sean encargados por la Secretaría. Asimismo, en la letra D, insistir que esto sea siempre sugerido por la misma Secretaría, es decir, participar de acuerdo a lo que sea requerido por la Secretaría a cargo de la planificación. Efectivamente, el Consejo no puede liderar procesos, es por eso que estoy eliminando la palabra liderar para más bien participar con la Secretaría, porque este Consejo Consultivo es efectivamente el órgano más alto de consultoría para la misma Secretaría de Planificación. Luego en el artículo 20, y nada más de esto como un tema de forma, en la letra L hacer referencia a la LOTAIB, a la Ley Orgánica de Transparencia e Información Pública, para que no quede como en entredicho que se está replicando un nuevo portal del CERCOP. Y finalmente ya en las disposiciones transitorias. Efectivamente creo que es muy importante que nosotros delineemos tiempos para ver gestión, para iniciar incluso el trabajo, por lo cual sugiero que en la segunda disposición transitoria cambiemos la parte que dice los primeros 3 meses a partir de la entrada en vigencia de la presente ordenanza por los 30 días siguientes a su designación, para que pueda iniciar la elaboración del plan anual de gobierno. Porque efectivamente no vamos a poder en la primera reunión presentar el plan anual, sino vale la pena poner que se iniciará desde ahí el proceso. Y asimismo creo que es importante que pongamos también tiempo para la entrega, y por eso sugiero que diga y que deberá ser entregado en el último trimestre del año previo al que deba ser implementado. Hasta ahí las observaciones
más importantes, y como digo, disculpándome quizás por el tiempo en las que se presentan, espero que sean acogidas porque creo que lo que hacen es contribuir en el espíritu mismo de la ordenanza. Gracias. Concejal Páez. Gracias, buenos días. Yo quisiera comenzar señalando que es importante y me parece que debería ser un elemento común de este Consejo impulsar iniciativas que promuevan la transparencia y la participación ciudadana dentro de las decisiones de la entidad municipal y, por cierto, también de este Consejo. Así es que evidentemente estamos muy interesados en esta propuesta de ordenanza, pero quisiera también señalar que el tema de la apertura y transparencia debería verificarse en todos los ámbitos de la gestión municipal, y ahí en particular quisiera señalar dos temas importantes que deben ser destacados. El primero es que, si bien esta es la primera ordenanza en la que se da la participación ciudadana a través del mecanismo de silla vacía, esto ocurre porque cuando se trató la iniciativa popular normativa, este Consejo decidió de manera ilegal, según mi punto de vista, excluir al representante de la comisión promotora del ejercicio de ese derecho. Yo quiero dejar sentado nuevamente esta situación que ya fue manifestada anteriormente, pero me parece que es necesario recalcar e insistir en aquello para poner las cosas en su real contexto. Lo segundo, yo había insistido en el primer debate en que tiene que guardar relación con lo señalado en la ordenanza 101, porque me parece que estos temas de apertura y transparencia deben también verificarse casa adentro, alcalde. Y yo quiero insistir en los problemas que tenemos los concejales, no sé si todos, al menos yo, con la respuesta a los requerimientos de información que realizamos. Tengo en la cabeza justamente ahorita un pedido realizado a la Dirección de Gestión de Bienes Muebles del municipio, que se ha demorado más de 45 días en entregarme copias de una información solicitada, es decir, no he solicitado que se produzca información nueva para entregarme, lo cual justifica muchas veces la demora en entrega de la información. Acá lo que he solicitado es copia de un contrato de comodato y del expediente sobre la administración de ese contrato referido al tema de la Fundación Mundo Juvenil en La Carolina. 45 días desde el pedido y hasta ahora no ha sido atendido. Pero hay múltiples otros ejemplos en los cuales los funcionarios incumplen los plazos establecidos en la ordenanza para responder a las inquietudes legítimas y legales que hacemos los concejales y que deberían ser incorporados. Estos temas me parece que vale resaltar. Ya con respecto a la ordenanza propiamente dicho, tengo observaciones, algunas coincidentes con los de la concejala Moreno, sobre todo de que en el texto se refiere a la Secretaría General de Planificación en términos genéricos para evitar su obsolescencia con el cambio de denominación institucional, pero más bien la otra es sobre el artículo 13 en la integración del Consejo. La redacción me parece que no es la más feliz, dice la Secretaría General de Planificación, que habría que cambiarlo, quién lo presidirá, y por al menos 3 representantes. Eso de al menos es una situación incierta que me parece que no contribuye. Además, 3 representantes de la sociedad civil, 3 de la academia y 3 representantes. Yo cambiaría sector empresarial por sector productivo. No toda la producción en este país, y a veces se invisibiliza, la realizan las empresas. Existen contribuciones tremendamente importantes que realizan otras formas de organización productiva que muchas veces son invisibilizadas y reducidas al ámbito de las cámaras, cuando este país es diverso, afortunadamente, y tiene otras formas de expresión. Y quisiera también que en la disposición transitoria primera, que establece que dentro de los 30 días siguientes a la entrada de vigencia de la presente ordenanza, la Secretaría de Planificación emitirá la convocatoria abierta. Yo sugeriría que se incorpore previo conocimiento de la Comisión de Participación Ciudadana, porque muchas veces, y hemos tenido lamentablemente estas experiencias, las instancias administrativas producen reglamentos o acciones derivadas de las ordenanzas que no reflejan propiamente el espíritu de los legisladores y en este caso del Consejo. Eso no más, gracias. Concejal Freire. Gracias. Del análisis global que se ha hecho de la ordenanza, pudimos determinar que la ordenanza va en concordancia con el marco normativo nacional
y local en materia de participación ciudadana y transparencia. Es decir, está con armonía con la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a las ordenanzas 101 y 102, las normas y prácticas internacionales que promueven la implementación de la política de gobierno abierto. Es decir, esta ordenanza, toda ordenanza no debe tener contraposición con otras normativas municipales, peor aún con la ley. Cuando tienen contraposición con la ley son ordenanzas inconstitucionales y que acarrean ese tema de inconstitucionalidad. Entonces, en lo de fondo diría que es una ordenanza que cumple con los requisitos establecidos en la ley y en la Constitución de la República. Sin embargo, yo tengo una observación en el artículo 4, literal D, que dice formular alegaciones y observaciones en los procesos de participación ciudadana que se adopten previo a una decisión. Yo sugiero que se agregue siguiendo los debidos procesos dentro de los parámetros legales y normativos permitidos. O sea, las ordenanzas tienen que ser claras, precisas, no dar lugar a interpretaciones ni cosas por el estilo. Entonces, con esto estamos asegurando que los procedimientos van a seguir conforme a la ley y a la Constitución. Concejala Lipke. Gracias, buenos días con todas, con todos, concejalas, concejales, señor alcalde. He revisado el proyecto que se presenta en esta ocasión para el segundo debate y ciertamente se han hecho mejoras en su estructura frente al proyecto inicial. Presenté mis observaciones por escrito dentro de los plazos previstos en la resolución C074 y es bueno saber que mis sugerencias fueron acogidas para este texto final, en lo que básicamente tiene que ver con el mal uso que podría tener la información o el uso discrecional de la información. No podemos permitir que exista ocultamiento de información o determinación de relevancia de la misma por parte de las dependencias y en este sentido veo que se han eliminado claramente que información, se ha delimitado claramente qué información y en qué condiciones se debe publicar, sin embargo creo que debemos ir más allá. No olvidemos que toda divulgación de información puede ser una herramienta de poder que mal utilizada puede destacar únicamente los logros de una administración y ocultar toda la información negativa o que la desacredite, o simplemente utilizarse para promover la imagen política de alguien. Por ello, sugiero que en el artículo 30, voy a empezar por el 30, sobre la publicidad y redes sociales con la finalidad de evitar que se politicen estas herramientas digitales y precautelar los principios de transparencia y apertura de datos públicos, sugiero que después del inciso tercero, después de donde se dice promoción del gobierno abierto, incorporar un inciso que señale: se prohíbe la utilización de los medios establecidos en esta ordenanza para promover el nombre, la fotografía, la silueta, colores de partidos o movimientos políticos, la imagen o la voz de una persona o partido político, así como el realizar alusión de símbolos, lemas o frases que en forma sistemática y repetitiva conduzcan a relacionarlo directamente con la misma. El mal uso de las herramientas digitales para la implementación de gobierno abierto será sancionado conforme a la ley. Considero que este inciso que estoy sugiriendo no afecta en lo absoluto el fondo de la ordenanza y creo que se podría incorporarlo. No debemos dejar que el concepto de gobierno abierto se tergiverse o se minimice. El gobierno abierto tiene como objeto que la ciudadanía colabore en la creación y mejora de los servicios públicos, en fomentar la transparencia y la rendición de cuentas. Vemos que en esta administración no se ha dado ejemplo de transparencia cuando los concejales, en calidad de fiscalizadores, solicitamos información a alguna dependencia municipal, la información no se le entrega, por ello debe evitarse la politización de esta ordenanza y el proyecto que encierra. Además, tengo observaciones en el artículo 8, que más son de forma que de fondo. Lo voy a mencionar. En el inciso C, principio de dato primario, los datos serán publicados conforme su recolección y o durante su publicación, no únicamente o, sino y o. En el artículo 13,
En el artículo 13, donde dice la integración del Consejo Consultivo, cuando dice estará conformada por un representante de la Secretaría, bueno, y todos los miembros, no está muy claro quiénes van a ser los elegidos para esta mesa consultiva. Entonces yo quisiera que se ponga en la ordenanza que se haga una terna que sea remitida a la Secretaría del Consejo y eso sea aprobado por el Consejo Metropolitano, para que no sea politizado ni tampoco estemos solo los amigos en este tema del Consejo Consultivo, sino que sea completamente abierto y de distintos sectores. En el artículo 15, también en las funciones de la Secretaría General de Planificación, tengo entendido que el presidente es el secretario. Aquí dice emitir la convocatoria establecida, las bases objetivo, número de miembros, perfil requerido, duración y renovación. Yo creo que eso también habría que incluirle la palabra renovación en el del Consejo Consultivo. Y también debemos aclarar quién hace el orden del día del Consejo Consultivo. No está puesto aquí en las funciones de la Secretaría de Planificación. Creo que sí deberíamos, no sé, concejala Daniela, si se puede poner quién es el que va a hacer el orden del día, el que convoca o cómo se va a hacer el tema. También en el artículo 16, en el A, participar en el proceso, perdón, no es ese. Bueno. Nada más, señor alcalde, gracias. Concejala Maldonado. Gracias, alcalde, compañeros y compañeras concejalas. Felicitando a Daniela Chacón por esta iniciativa, a la comisión. Están recogidas algunas observaciones mías, aunque no se menciona, pero creo que lo manifesté de forma verbal o particular, no recuerdo, pero están recogidas. Sin embargo, tengo algunas nuevas observaciones, concejala. A ver, en el artículo 7 tenemos una distinción de lo que define datos abiertos y datos cerrados. Ahí la preocupación que tengo es que no tenemos un criterio para determinar qué será dato abierto y dato cerrado. Esto es bien importante que cuente la ordenanza con el criterio que se definirá para saber cuál es dato abierto o dato cerrado. Es importante, de otra forma quedaría a libre discreción de cualquier funcionario de decir esta información se sube o esta información no se sube. Eso me parece que hay que precisarlo, ¿no? El artículo 13… efectivamente que se amplíen los integrantes del Consejo, ya lo ha señalado el concejal Carlos Páez, que se puede poner que sean del sistema productivo. Sin embargo, yo sí quisiera insistir que se ponga empresarial, de economía popular y solidaria y otros, y esto ¿por qué? Como una medida de acción afirmativa respecto del sector de economía popular y solidaria, como lo establece la Constitución y la ley, ¿no? Para promover más este sector. La otra inquietud que tengo es respecto del uso de los datos, que los datos sobre la gestión municipal deban necesariamente contener información sobre metas, indicadores y resultados, porque de otra forma sería una información que subas cualquier información como relleno, es decir, cualquier cosa ahí en la web para que la gente esté entretenida leyendo lo que entre comillas se está haciendo como municipio o como gestión del municipio, pero que la información, entonces la propuesta es que la información que se suba a la web necesariamente deba tener indicadores, metas y resultados, de tal manera que la ciudadanía entonces pueda hacer un seguimiento de lo que estamos realizando. Y respecto ya del uso de la base de datos, justamente para que no haya un mal uso de la base de datos, me parece que es clave que se coloque que toda la base de datos deban ser auditadas y que éstas deban ser entregadas periódicamente mediante un control documentado a las autoridades para ver cómo se ha dado justamente este uso de la base de datos, porque es súper delicado, ¿no? Luego se utiliza esa base de datos
y te llega un sinnúmero de información a los usuarios que no tienen nada que ver con lo que se está haciendo o para lo cual se requiere esta base de datos. Si bien es cierto, esta propuesta de gobierno abierto se presentó en el 2014, sin embargo ha sido súper lenta su implementación, su ejecución, tanto es así que ahora se requiere de una ordenanza, ¿no?, para que pueda avanzar en los procesos de transparencia, por lo cual yo reitero mi felicitación a la comisión, a Mario, Susana, a Daniela, porque tengamos ya esta posibilidad de implementar. Y una duda operativa que me queda, esto ya para el alcalde y el municipio, es cuánto nos costará la implementación de esto. Me parece que si está a cargo de la Secretaría de Planificación, sería bueno que el Consejo pueda contar con esta información, es decir, que nos digan cómo se va a implementarlo, cuánto nos va a costar y desde cuándo mejorarían estos servicios para la ciudadanía. Gracias, alcalde. Concejal Sánchez. Gracias, señor alcalde, miembros del Consejo. Las siguientes observaciones: en el artículo 13, reemplazar la expresión sociedad civil por comunidad, toda vez que la sociedad civil también incluye el sector productivo, económico, la academia. Creo que hay que un poco más afinar el concepto. Reemplazar, insisto, la expresión sociedad civil por comunidad. En el artículo 15, en el afán de establecer un mejor control político institucional, establecer justamente en el literal A que este trabajo que va a realizar la Secretaría será previo a conocimiento y aprobación de la comisión respectiva. Con eso evitamos la preocupación de que se politice o no guarde el balance adecuado en cuanto a representatividad o de pronto no se cumpla con los perfiles. Ejerciendo el rol de fiscalización de todas las actividades del Ejecutivo, la comisión debe conocer y aprobar justamente literal, que es fundamental, que no solamente es convocatoria, sino perfiles, duración, etcétera, del Consejo Consultivo. En el artículo 17, reemplazar la expresión trimestral por mensual. Considero yo que hay una desconexión cada 3 meses que se reúna para debatir temas que de pronto se van a acumular, toda vez que el artículo 20 establece pues una serie de elementos y actividades importantes del municipio, licitaciones, planes, presupuestos, planes plurianuales, etcétera, etcétera. Considero importante que sea más continua la actividad y las sesiones que se desarrollen en el seno del Consejo Consultivo de manera ordinaria, mensual, y extraordinaria a pedido de la mitad más uno de los miembros del Consejo. Pueden haber temas de coyuntura, temas importantes, de aprobación de presupuesto, licitaciones en cuanto a áreas estratégicas que ameriten estudios y que no van a guardar coherencia con la periodicidad con la que se está planteando aquí. Y en el artículo 18, el Consejo no es una instancia resolutiva, es una instancia de apoyo, de asesoramiento, por lo tanto, realmente, si bien es cierto, al interior pueden ver y tomar decisiones, estas deben ser elevadas o consideradas ya fuera del seno del Consejo como recomendaciones. Por tanto, sugiero que se establezca de que las decisiones al interior del Consejo que se adopten por la mayoría simple de los asistentes tendrán el carácter de asesoramiento para la instancia municipal correspondiente. Con eso no descaracterizamos lo que significa la naturaleza y el fin, el propósito del Consejo Consultivo. Estas 4 observaciones me permito hacerlas, reiterando la felicitación a la Comisión respecto de este trabajo que va a ayudar muchísimo más para alcanzar niveles de transparencia respecto de la gestión municipal. Concejal Hermoso. Gracias, alcalde. Buenos días con todos y todas. Primero, un reconocimiento a los compañeros de la Comisión de Participación Ciudadana por llegar al fin con este instrumento que debería cumplir 2 objetivos importantes. El uno, que es ejercer el control social por parte de todos los ciudadanos con respecto a la gestión pública y administrativa de lo que hace la municipalidad, y por otro lado, exigir de la institucionalidad asuma la responsabilidad con respecto a la entrega oportuna, eficaz y objetiva de la información que la produce.
También reconocer todas las observaciones que propusimos han sido acogidas plenamente. Simplemente hacer una propuesta adicional en el artículo 32, literal D, con respecto a la transparencia de los procesos de contratación pública. Y esto me parece fundamental porque para nuestros dirigentes barriales, locales, líderes de las organizaciones sociales que están al tanto de la priorización de las obras de sus barrios, lo que necesita la ciudadanía es conocer cuándo se los va a ejecutar. Y hemos sido testigos, lamentablemente, alcalde, de que muchos de nuestros dirigentes caminan bajo el brazo con certificaciones presupuestarias para el mismo proyecto desde el año 2014, 2015 y 2016. Entonces se le entrega a nuestros ciudadanos, se le entrega una certificación presupuestaria donde le dice que sí, su proyecto consta en el plan operativo y será ejecutado en determinado año. El mismo proyecto viene encargándole durante los 3 años de gestión y hasta ahora no se ejecuta en ciertos casos. Entonces, me parece a mí que este es un instrumento importante para que los ciudadanos conozcan de primera mano si es que esas obras de inversión para sus barrios están siendo realmente ejecutadas, están en proceso de contratación, se terminó o no el contrato. Y yo me permito, en este sentido, a la compañera presidenta de la comisión proponer que al final del artículo en mención se incorpore el siguiente texto. La información sobre los procesos de contratación pública deberá contar con una actualización permanente en los casos de avances o cambios en los procesos contractuales. Caso contrario, se podrá subir cualquier información y se dirá que ya está en proceso y no se tendrá una actualización real. Yo me permito proponer, compañera, en este sentido, para que los dirigentes, nuestros propios ciudadanos, conozcan en realidad si es que esos procesos se están ejecutando. Por lo demás, yo creo que hay que seguir fortaleciendo, que este sea un instrumento realmente de los ciudadanos para un control de lo que realiza la municipalidad. Muchas gracias. Concejal Alba. Bueno, es un segundo debate y hay bastantes observaciones, ¿no? No sé cómo las vamos a procesar. Muchas son de forma, pero hay que procesarlas bien. Yo voy a aportar más a las observaciones. El segundo considerando debería decir que el artículo 6 de la Constitución, entiendo, ¿no? Pero debería mencionarse el cuerpo legal al que se refiere. Esa es la primera observación. La segunda observación en el artículo 13, en realidad voy a acoger una observación hecha por Carlos, en el sentido de que ¿quién designa a los miembros del Consejo? Porque pueden haber muchos postulantes, y entonces alguien tiene que escoger y seleccionar. Entonces me parece que al final del segundo párrafo debería señalarse que es el Consejo el que designa a los miembros del Consejo. Es mi opinión, es del artículo 13, ¿no? Y finalmente es una observación más formal. Me parece que el capítulo 6 debería decir de las responsabilidades y mecanismos de gobierno abierto, porque en las responsabilidades, si bien se establecen algunas acciones, se establecen responsables de algunas acciones, son mecanismos del gobierno abierto también. Entonces, tal vez formalmente debería decir de las responsabilidades y mecanismos del gobierno abierto, fusionar el título del capítulo 6 y el capítulo 7. Tal vez la de mayor fondo de estas observaciones es la que se refiere al artículo 13, pero debe ser definido quién resuelve sobre la representación social que participa en el Consejo Consultivo
Y a mí me parece que debe ser el Consejo, pero eventualmente puede ser algún otro mecanismo, pero debe quedar definido eso. Le consulto a la concejala proponente respecto a las observaciones que se han planteado. Primero vamos a dar la palabra al señor Marcelo Espinel, quien ejerce la silla vacía. Señor alcalde, muy buenos días, señores, señoras y señoritas concejales, ciudadanos y ciudadanas. Bueno, nosotros en uso de la silla vacía hemos decidido dejar hasta el final nuestra intervención porque era de nuestro interés conocer todas sus observaciones. En primer lugar, creemos que es necesario señalar que el ejercicio de silla vacía debe ejercerse con responsabilidad. Y precisamente en ejercicio de esa responsabilidad, nosotros, como colectivo ciudadano, convocamos a más colectivos para lograr que existan una mayor cantidad de observaciones a la ordenanza, una mayor cantidad de recomendaciones a la ordenanza. Y vemos con mucho agrado que la comisión acogió el 95% de estas recomendaciones y observaciones. Pero ahora en este momento vemos con mucha preocupación en cómo se está tornando el debate. Gobierno abierto no es igual acceso a la información y transparencia únicamente. Y ahí creo que tenemos una confusión aún en los conceptos. Y este ejercicio de responsabilidad debe darse no solo desde la silla vacía, sino también desde la representación que ustedes muy respetuosamente están ejerciendo. El gobierno abierto debe garantizar el acceso a la participación y a la colaboración de la ciudadanía. Eso es lo que busca el gobierno abierto. Y precisamente lo que buscamos con este Consejo Consultivo, que fue una propuesta de la Red de Transparencia y Gobierno Abierto que hemos constituido, es que la ciudadanía se involucre de manera técnica en la elaboración del plan de gobierno abierto. La elaboración de un plan de gobierno abierto no puede depender únicamente de la administración municipal. El gobierno abierto lo que debe permitir es la participación de la ciudadanía en la creación de estos planes de gobierno abierto. Y esto con la finalidad de que este tipo de normativas no se queden como una mera declaración, sino que realmente constituya un instrumento para que nos llame a ser responsables, no solo como concejales, no solo como alcaldes, sino como ciudadanos. En el artículo 13, tan observado por ustedes, en el cual coincido con el concejal Carlos Páez, que es mejor nombrar a representantes del sector productivo plenamente, veo con preocupación que muchos dicen que un mecanismo politizaría, cuando nosotros consideramos que más bien el mecanismo que ustedes están proponiendo es de que politizaría el Consejo Consultivo de Gobierno Abierto. Claramente, y me permito leer, dice que sus miembros deberán presentar su postulación de acuerdo a lo establecido en la convocatoria que para el efecto dicte la Secretaría General de Planificación. Creo que queda muy claro que posterior a la ordenanza de gobierno abierto y en concordancia con la ordenanza 102, al constituirse como un consejo consultivo, la Secretaría General de Planificación debe establecer cómo deberá producirse este proceso de convocatoria para que existan representantes de la ciudadanía, si no le queremos llamar sociedad civil, de la academia y del sector productivo. Si nosotros no tenemos un consejo consultivo de gobierno abierto, no vamos a poder proponer desde la ciudadanía y los distintos sectores cómo debe implementarse el gobierno abierto. Y ahí sí, concejal von Blipke, si es que no existe un representante de estos sectores, se va a constituir al gobierno abierto como un instrumento político, para únicamente promocionar a la alcaldía de turno, y eso es algo que los ciudadanos no queremos. Garanticemos a través de la Secretaría de Planificación que estos representantes de los distintos sectores sean aquellos que tengan experiencia y conocimiento en el tema, y que no tengamos como ciudadanos venir a acercarnos a los concejales y esperar que nuestra terna sea electa. Eso es lo que no queremos. Desde la ciudadanía y los distintos sectores demandaremos que esta Secretaría de Planificación escoja a los mejores y que de esta manera podamos construir ciudad, porque el objetivo del gobierno abierto es que los ciudadanos nos involucremos en la toma de decisiones. Muchísimas gracias. Sí. Concejal Sánchez. Audio, por favor, para el concejal Sánchez.
Audio, por favor, para el concejal Santos. Primero, para comenzar, no es que yo quisiera llamarle o no sociedad civil. O sea, la primera clase de ciencias políticas que yo recibí establecía lo que era sociedad política y sociedad civil. Y hay varios componentes en la sociedad civil. Yo, para mejor claridad, establecía de que si sociedad civil es la academia, los sectores económicos productivos y la comunidad, si queremos hacer una diferenciación, había que conceptualizar mejor esta expresión y reemplazar sociedad civil por comunidad. Eso es importante aclarar. La ordenanza 003 establece las competencias y la función de las comisiones, que son instancias de apoyo y asesoramiento al máximo órgano de gobierno de la ciudad, y ejercen también la función de fiscalización. Si dejamos con liberalidad la convocatoria, el trazo de perfiles, la constitución de un órgano tan importante como el Consejo Consultivo, solamente en manos del secretario de Planificación, y estamos tácitamente renunciando a lo que es nuestra competencia de fiscalización, creo que no estamos haciendo mucho favor, y ahí sí corremos el riesgo de politizar en función de una posición del Ejecutivo. Las comisiones tienen los pesos y contrapesos y representatividad, distinguido miembro de la mesa, de la silla vacía, que nos permiten debatir y traer un producto mucho más acabado al Consejo. Por eso yo recomendaba de que en el artículo 15, en esta competencia del secretario de Planificación, se establezca que esto sea puesto a consideración de la comisión respectiva, Comisión de Participación Ciudadana, en este caso, a futuro se cambiará el nombre, para que esta sea la que pueda conocer, aprobar, y si considera el Consejo pertinente, en cualquier orden del día, citarlo y debatirlo en el seno del mismo. Ahí tenemos los filtros, los controles adecuados, y la expresión que empleé yo, político-institucional, control político-institucional, en ese sentido, no hablo de político partidista, distinguido miembro de la silla vacía, estoy hablando de lograr mejores representaciones, pesos, contrapesos, y sobre todo esto, que fluya adecuadamente la gestión municipal en un ambiente de transparencia. Eso fundamentalmente, y concomitante con lo que usted ha dicho, nos ha dado la razón, establecer un mecanismo de periodicidad de cada 3 meses es extremadamente débil. Creo que lo mínimo que puede hacerse es cada 30 días las sesiones ordinarias, y en función de los requerimientos de la mitad más una de los miembros, cuando se requiera, se convoquen y procedan a abordar los temas que deban abordarse. Y me ratifico, es una instancia, me refiero al Consejo Consultivo, una instancia de apoyo y de asesoramiento, no resolutiva. Sin embargo, hice la aclaración que al interior del debate, al interior del Consejo en el debate, habrá resoluciones, pero estas toman la característica de recomendación cuando salgan del ámbito del Consejo Consultivo. Únicamente para aclarar las observaciones que las he hecho en el afán de mejorar y perfeccionar este proyecto de ordenanza. Concejala Chacón. A ver, me parece que excepto por 2 observaciones, todas las observaciones que han sido presentadas son de forma, por tanto, todas aquellas observaciones que no voy a mencionar en estas 2 a las que voy a hacer una referencia específica, me parece que lo que hacen es que la ordenanza sea más fuerte, que la ordenanza esté más clara, entonces todas esas observaciones serán acogidas. Me parece que hay 2 observaciones de fondo, que una me parece que la debemos acoger y la otra me parece que no. La primera es hacer el seguimiento de la conformación del Consejo Consultivo a través de la Comisión de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto, como plantean el concejal Páez y el concejal Sánchez. No es legal y no está de acuerdo a nuestro propio ordenamiento jurídico que sea el Consejo Metropolitano el que designe a los miembros del Consejo Consultivo. El proyecto de ordenanza establece claramente que se conformará de acuerdo a lo establecido en la ordenanza 102. La ordenanza 102 establece claramente el procedimiento y la reglamentación para la conformación de consejos consultivos y su reglamento. Es decir, ya tenemos una normativa desarrollada por nuestra misma municipalidad en la cual se señala cuál es la función de los consejos consultivos, quién hace la convocatoria, es decir, la Secretaría de Planificación no tiene la potestad de escoger
de alguna manera de decir yo voy a poner a este y yo voy a poner el otro, sino que tiene que ser una convocatoria amplia, abierta, que además tiene que ser obviamente en este caso, y por eso me parece tan necesario acoger la observación que ustedes presentan, que todo el proceso pueda ser revisado y la Comisión de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto pueda dar un seguimiento al proceso justamente para asegurarse que dicha convocatoria es amplia, es abierta y que el proceso de selección cumple con esos mismos principios democráticos que la Ordenanza 102 y su reglamento establecen. No así el hecho de que la conformación de dicho Consejo Consultivo sea a través de una terna que tenga que ser escogida por el Consejo Metropolitano, porque ahí estamos desnaturalizando la misma normativa que nosotros hemos aprobado en la 102 para la conformación de los consejos consultivos. Los consejos consultivos cumplen un rol asesor. Es decir, no van a tomar decisiones, sino que cumplen justamente un rol asesor que permite a las secretarías encargadas de la implementación de políticas públicas el poder tener mayores elementos y mayores mecanismos para la evaluación y la implementación de estas políticas, el tener esa asesoría experta externa. Y por eso los consejos consultivos además hablan claramente de la experticia que se requiere demostrar para poder formar parte del consejo consultivo. Es decir, no es que una persona que no sabe nada de gobierno abierto puede conformar un consejo consultivo, porque entonces no habría ese rol asesor. Entonces, yo lo que les propongo a ustedes, miembros del Consejo, es en efecto incorporar en el artículo 13 el seguimiento de la Comisión de Participación Ciudadana sobre la implementación del Consejo Consultivo y una obligación de información al Consejo por medio de la Comisión, y de igual manera incorporar en la disposición transitoria primera, ¿no es cierto?, conforme había mencionado el concejal Páez, para que todo el proceso de conformación del Consejo Consultivo tenga este seguimiento por parte de la Comisión y del Consejo, justamente para asegurarnos que se cumple la normativa de la Ordenanza 102 y su reglamento en su conformación. Disculpe, concejala. Punto de información, concejala Maldonado. ¿Usted quería mencionar algo? Audio, por favor, para la concejala Maldonado. Gracias, alcalde. Sí, Daniela, respecto de lo que estás mencionando en este momento, tal vez haya que poner con claridad el artículo de la Ordenanza Metropolitana 102, donde se define con claridad cuál es el procedimiento para la conformación del Consejo Consultivo. Eso me parece que se podría precisar, porque efectivamente aquí habla en el artículo 64, en el segundo párrafo del registro, dice: en el reglamento de la presente ordenanza se desarrollará el procedimiento de convocatoria, los criterios de calificación, metodología de trabajo y presentación de resultados finales. Es decir, efectivamente ya establece el procedimiento la ordenanza, pero tal vez hay que ponerlo con claridad, que quede. ¿Perdón? En los considerandos puedes colocarlo, de tal forma que ya sabemos dónde está el mecanismo de selección. De acuerdo. Y solo una complemento a ese punto de información, concejala Maldonado. La concejala Moreno también solicitó una observación de forma que en el artículo 12 se haga una mención específica a la Ordenanza 102 de Participación Ciudadana. Entonces, eso más la incorporación de los considerandos para asegurar que ese es el marco jurídico bajo el cual el Consejo Consultivo va a ser conformado y va además a ejercer sus funciones. Otra observación sobre las bases de datos, concejala Maldonado, eso está regulado por la Ordenanza 101. Entonces, por eso no lo desarrollamos aquí específicamente, porque toda la responsabilidad sobre cómo se presenta la información, quién hace el seguimiento, si es que la información es veraz, verificable, está en formatos que la ciudadanía pueda acceder, todo eso está regulado por la Ordenanza 101. Por tanto, en esta ordenanza no entramos específicamente a detallar esto de la revisión de las bases de datos, porque esa ya, de la auditoría, porque eso ya es algo que está regulado como la información en general, y eso está en la Ordenanza 101. Y la otra observación que no me parece pertinente acoger es hacer una regulación de las redes sociales a través de nuestra ordenanza de gobierno abierto. Es decir, ya estamos planteando conforme a lo que discutimos aquí en el Consejo, y de hecho esa fue una discusión que tuvimos en la comisión y en las mesas de trabajo, y por eso esa observación de la concejala Molip, que no fue acogida en el debate, fue porque el artículo ya establece claramente el rol que cumple el uso de las redes sociales para la información, el uso de las redes sociales institucionales para
para la publicación de la información y demás, y ese mismo artículo ya establece que existe un responsable sobre esa información. Por tanto, el establecer prohibiciones o regulaciones específicas que además escapan de el ámbito del gobierno abierto, que podrían ser además parte del Código de la Democracia, de la ley, de temas electorales y otros que ya están regulados por otros cuerpos normativos y que no le corresponden al gobierno abierto. Esa fue la discusión que tuvimos en la comisión y en las mesas de trabajo, y por tanto la comisión consideró que con el detalle que el artículo sobre las redes sociales y el uso de la información y la responsabilidad institucional y de los delegados específicos y el establecimiento de personas que están directamente encargadas sobre la utilización de esas cuentas institucionales, ahí ya se está estableciendo claramente el alcance de la responsabilidad que tienen esas personas en el manejo de las redes sociales institucionales, y el cuerpo normativo establece también cuál sería la consecuencia de no hacerlo. Entonces, esas observaciones, esta observación no sería acogida, y la observación sobre el Consejo Consultivo y su articulación con la Ordenanza 102 sería acogida en los términos que he manifestado. Por tanto, acogiendo todas las observaciones y con estas precisiones, yo quisiera mocionar que podamos votar, señor alcalde. Sí, todas las observaciones que no mencioné han sido acogidas. Sí, exactamente. Concejal Alba. La constitución de organismos, aunque solo tenga un carácter consultivo que constituye la municipalidad, son significativas e importantes, y a veces funcionan y otras veces no. Y la selección de sus miembros se constituye una responsabilidad fundamental y tiene que quedar claramente establecido. Al señor que usa la mesa vacía, quiero decir, o la silla vacía, es que también es mesa. Quiero decirle que los secretarios de general son de libre nombramiento y por lo tanto de personas de directa responsabilidad del alcalde. El Consejo es un órgano heterogéneo, compuesto de múltiples representaciones, y por lo tanto cuando se hacen designaciones que deben representar a la colectividad y a la heterogeneidad de la ciudad, es el Consejo o eventualmente las comisiones los que mejor representan esa heterogeneidad y garantizan la representación múltiple que tiene esta ciudad en particular. Me parece que lo importante es definir cuál es el mecanismo, porque expertos en el tema de gobierno abierto puede haber muchos, porque ¿cómo calificamos la experticia de un gobierno abierto? Efectivamente no es un problema solamente de información, es un problema de formas de participación, y creo que en esta ciudad, si algo ha existido, es una preocupación y una reflexión enorme, y una historia de reflexión enorme sobre las formas de participación social y de participación ciudadana y de organización social. Entonces, la representatividad y la calidad de la representatividad puede ser múltiple, y por lo tanto puede haber muchas opciones para que sean o para formar parte del gobierno abierto o de este Consejo Consultivo del Gobierno Abierto. Entonces me parece que hay que fijar algún mecanismo de selección. Yo sugerí el Consejo porque me parece que es la forma más amplia y heterogénea de buscar la representatividad múltiple que tenemos en esta ciudad. Puede ser otro, yo creo que lo dije en mi primera intervención, puede haber algún mejor mecanismo, más ágil, más efectivo, pero tiene que haber algún mecanismo de selección. La 102 establece con claridad eso. No me parece que establece con claridad eso. Y los consejos consultivos se constituyen de alguna manera
en función de lo que opina el secretario correspondiente. Es así, lo sabemos. Me parece que está en debate y debería ponerse pronto en consideración del Consejo, por ejemplo, la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, en donde también creemos, hay una propuesta discutida, entiendo ya, por la comisión respectiva, en donde lo que estamos planteando efectivamente es una forma diferente de seleccionar a los miembros de esa comisión, que en la práctica son escogidas a dedo. Son escogidos a dedo y a veces cumplen un rol político. Entonces, cuando hay instancias, aunque sean de carácter consultivo, de importante significación, me parece que hay que definir el mecanismo más democrático y amplio para su selección. Insisto, Daniela, tal vez tú tengas más claridad, o los otros compañeros, si está bien definido, y me gustaría que me lo leas porque estoy buscándolo y no encuentro una muy adecuada definición de cómo seleccionar a los miembros de los consejos consultivos. Estoy sugiriendo una posibilidad, pero lo que hay que definir es cómo se selecciona, de alguna manera. Si en la 102 queda absolutamente claro cómo se selecciona, yo lo acogeré sin el menor problema. Si no está claro, sugiero que discutamos ese tema. Concejala von Lipke. Audio, por favor, para la concejala von Lipke. Audio, por favor. Gracias, alcalde. Quiero insistir en el tema del artículo que no se quiere acoger, aunque, como dice la concejala Daniela Chacón, ya está esto en el Código de la Democracia, y esto sanciona la precampaña. Pero si nosotros no lo ponemos aquí en esta ordenanza, vamos a ver los logotipos, vamos a ver los colores, vamos a ver de cada administración. Entonces no se van a respetar porque nunca se han respetado los símbolos institucionales, y yo creo que, como conocemos y sabemos aquí en la administración, hay muchas presuntas violaciones al tema legislativo, a las normativas. Yo sí creo, insisto, en que debe estar esto incorporado, porque de lo contrario va a salir el nombre del alcalde, va a salir alcaldía y no va a salir ilustre municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Entonces, a pesar de que esto sanciona el Código de la Democracia, yo sí creo que debemos nosotros incorporar eslogans y todas siluetas, como digo, colores, porque como vemos aquí no se ha institucionado los colores del municipio. Sabemos que los colores que se utilizaron en campaña son los que se están utilizando. Entonces, yo creo que sí deberíamos garantizar el tema de la institucionalidad, y en lo que la ley redunda, no pasa nada. Yo creo que es mucho mejor. Y sobre el tema también en el que mencionaba el señor Marcelo Espinel, mi idea es igual como la que estaba diciendo el concejal Jorge Albán. Los secretarios, los gerentes de las entidades públicas, de las empresas públicas, son designadas a dedo por parte del señor alcalde porque son gentes de su confianza. Entonces, esto no nos garantiza que no sea politizado, porque si el secretario es puesto por el alcalde, va a ser manejado con la línea del alcalde que esté de turno. No estoy únicamente hablando de esta administración. Entonces, yo creo que debería haber no solo una terna, sino hacer una postulación de personas que quieran participar y luego hacer una calificación, evaluación de quién va a presidir el Consejo Consultivo. No necesariamente debe ser el secretario, porque el secretario, como digo, viene a ser de la línea de turno de la administración que esté. Entonces, esa era la aclaración. Estoy de acuerdo con Jorge, y quiero insistir en que sí debe haber el tema de que se respete la institucionalidad, los símbolos de la institución, y no dar mensajes subliminales ni tampoco actos de precampaña electoral. Nada más. Concejala Chacón. Sobre la duda del concejal Albán,
Lo primero que creo que debemos tener claro es el marco jurídico nacional y local en el cual se conforman los consejos consultivos. La Ley de Participación Ciudadana establece que los consejos consultivos, artículo 80, son mecanismos de asesoramiento compuestos por ciudadanos, organizaciones civiles, que se constituyen en espacios y organismos de consulta y que las autoridades instancias máximas de los diferentes niveles de gobierno pueden convocar en cualquier momento a dichos consejos. Su función es meramente consultiva. En función del artículo 80, el desarrollo de la Ley de Participación Ciudadana, el desarrollo en la Ordenanza Metropolitana 102, fue justamente en relación a establecer que los consejos consultivos son instancias de apoyo, consulta, asesoría y que se conforman, se constituyen en las secretarías del municipio porque son estos entes de apoyo técnico, ¿no es cierto?, de apoyo técnico en la formulación, seguimiento y evaluación de la política pública temática o intersectorial conforme a los ejes del PMDOT. Que se conforman por ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y que además tienen sus funciones se ejercen a título honorífico. Señala además que no se puede tener ninguna relación o interés con la municipalidad y que sus funciones serán de apoyo y asesoría no vinculante. Y claro, la ordenanza 102 solamente establece que los consejos consultivos deben registrarse y deben trabajar con la Secretaría Rectora del eje estratégico del tema correspondiente sobre el ámbito de actuación del consejo consultivo, y la ordenanza señala que el reglamento desarrollará el procedimiento de convocatoria, los criterios de calificación, metodología de trabajo y presentación de resultados finales. El reglamento de la 102, y en esto no sé si la palabra sea coincidir, es decir, Jorge, el reglamento de la 102 no te establece un procedimiento específico de un paso a paso de la selección, sino que el reglamento te establece que obviamente tienen que conformar el consejo, personas naturales, jurídicas, organizaciones y demás que cumplan con perfiles técnicos, académicos o de experiencia especificados en la resolución de convocatoria, que además la resolución de convocatoria tiene que ser sobre una convocatoria amplia y abierta, es decir, no es que la normativa no permite a la instancia municipal el decidir casa adentro quién va a conformar parte del consejo consultivo, sino que tiene que hacer una convocatoria amplia a través de los medios de comunicación de los que dispone y con los plazos correspondientes para que la gente, y con la difusión además correspondiente para que la gente pueda conocer que se está haciendo una convocatoria para la conformación de un consejo consultivo con los lineamientos establecidos en la ordenanza de gobierno abierto, porque la ordenanza de gobierno abierto establece cuáles son los ámbitos y las funciones de trabajo de ese consejo consultivo. Entonces, eso no queda a discrecionalidad en este caso, la Secretaría de Planificación. Además, el artículo 55 del reglamento señala que de existir varios perfiles interesados en ser parte del Consejo Consultivo y cuyos perfiles técnicos o de experiencia sean similares entre sí, la Secretaría conformante propenderá que sean seleccionados aquellos que permitan cumplir con los principios de paridad de género, paridad intergeneracional, interculturalidad e igualdad en la conformación del Consejo, siendo el criterio principal de selección el trabajo, la experiencia o el rol que esa persona u organización ha cumplido en un asesoramiento técnico sobre la temática. Es decir, ese es como que el rol, el objetivo principal del Consejo Consultivo es un apoyo técnico. Por tanto, los miembros que vayan a formar parte de ese Consejo Consultivo tienen que acreditar su experticia en la materia o en una de las áreas de la materia, porque obviamente no vamos a pensar que van a ser expertos en absolutamente todo, para que en efecto pueda pasar el primer filtro. Y después sigue ya con toda la gente que se ha presentado estos criterios de paridad. Si bien, insisto, el artículo 55 del reglamento no te establece un paso a paso de esa conformación, establece los criterios generales bajo los cuales esa convocatoria amplia y abierta tiene que darse y no puede estar sujeto a discrecionalidad del secretario de turno. Y por eso es que a mí me parecía que era una muy buena sugerencia que
la Comisión de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto dé un seguimiento paso a paso, y si desean lo podemos especificar un poquito más en el artículo, sobre todo el proceso de convocatoria para que la comisión se asegure que se está cumpliendo con lo que establece el artículo 102, la ordenanza 102 y su reglamento. Pero no creo necesario, Jorge, que nosotros establezcamos en esta ordenanza un paso a paso de ese procedimiento, sino más bien este trabajo de fiscalización y de seguimiento de la comisión en base a estos parámetros que desde mi perspectiva están claramente establecidos en lo que es el papel y la función de un consejo consultivo y quiénes serían las personas que lo podrían conformar de acuerdo a lo que te establece la ordenanza 102 y el reglamento. Entonces, yo creo que de alguna manera este intermedio representa una solución óptima al problema que yo creo que legítimamente se ha manifestado aquí, que es decir, asegurar que ese consejo consultivo no tenga un carácter político, sino que en efecto cumpla con su papel de asesoría técnica para ayudar a la municipalidad, que incluye además al Consejo Metropolitano, porque la ordenanza de gobierno abierto incluye los mecanismos de transparencia y publicidad del Consejo Metropolitano, para que ese organismo técnico ayude y colabore en la implementación de la ordenanza. Entonces yo con eso les insisto en que con la evaluación, seguimiento detallado paso a paso de todo el proceso y les comprometo a Mario y a Susana, que estoy segura estarán gustosos de trabajar en este proceso, para que desde la comisión hagamos un seguimiento detallado, exhaustivo, de cómo la Secretaría de Planificación en este caso cumple con la ordenanza 102 y su reglamento para la conformación del Consejo Consultivo. Y nuevamente mociono que votemos. Concejal Sánchez. Señor alcalde, entendería que se está cogiendo la observación que planteé al literal A del artículo 15, en donde se establecía y les manifestaba de que la comisión, en este caso de participación ciudadana, previo conocimiento y aprobación de paso a esta conformación, porque así como está el artículo 64 de la ordenanza 102, se lee y es de manera manifiesta que prácticamente la discrecionalidad en cuanto a la conformación está en la Secretaría, ¿no? Con este mecanismo de control creo que ayudamos mucho y no estamos renunciando a la competencia de fiscalización. La comisión se entiende de juzgar pertinente, llevará al Consejo, si es necesario, no solamente la conformación, sino del trabajo en general y el desempeño del Consejo Consultivo, porque eso tampoco lo estamos viendo. Por eso es importante que la comisión respectiva vaya dando no solamente el seguimiento, no, fiscalizando el trabajo. Y esto se inicia desde la conformación, la convocatoria. Asumimos que va a ser una amplia convocatoria, que se van a observar los perfiles, como todo, pero la fiscalización está para eso. Entonces, gracias que se haya cogido esta observación en literal A del artículo 15, que es lo más adecuado, solamente para indicar si para la sola designación de un ciudadano que va a hacerse acreedor a un reconocimiento el 1 de diciembre, el 6 de diciembre la comisión trabaja arduamente, comisión de mesa, comisión de cultura, etcétera, etcétera, y lo debatimos aquí para poder dar mayor transparencia y mayor representatividad y participación. Mucho más, un órgano técnico debe ser objeto de seguimiento por la comisión respectiva y de fiscalización. Gracias. Concejal Garnica. Gracias, alcalde, compañeros, compañeras. Solamente pedir a Daniela que acepte la incorporación en los considerandos del artículo 80 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, ya que la exposición está muy clara para ver el objeto y cuáles son los fines de los consejos consultivos. Concejal Albán. No me convencí demasiado, pero no quiero radicalizar una discusión que hay que medirla. A mí me parece que este consejo consultivo que se está planteando no es un consejo consultivo cualquiera, y es un consejo tecnopolítico, político en el buen sentido de la palabra. No es solamente un recomendador de medidas técnicas a tomar, es las formas de participación social en la gestión pública.
Entonces no es cualquier organismo y no es solamente un organismo estrictamente técnico. Evidentemente tiene que tener un componente tecnopolítico, porque un representante de una organización social, por ejemplo, que puede estar perfectamente acreditado para ser parte de este Consejo Consultivo, no tiene que ser un experto ni un académico. Evidentemente no tiene por qué serlo. Entonces, es más que eso. Y tiene un carácter un tanto más permanente, no es el Consejo Consultivo que la Secretaría convoca para que le recomiende algo sobre un problema específico, tiene un carácter más permanente. En ese sentido, me parece que evidentemente la selección de los miembros debería tener un carácter que vaya más allá de la responsabilidad del secretario de turno. No voy a polemizar más, creo que podemos acoger el hecho de que la comisión haga el seguimiento y, como siempre, las cosas son perfectibles. A lo mejor vale la pena en unos meses más, cuando ya esté constituido y cuando funcione, evaluar, ¿no es cierto? Entonces tal vez podríamos poner una transitoria que plantee una evaluación en tal vez 6 meses, tal vez es muy poco, 1 año, para que se evalúe y eventualmente se pueda mejorar el mecanismo de selección de los miembros del Consejo Consultivo. En el afán de no empantanar la discusión, sugeriría eso. Concejal Páez. Yo solo añadiría que ese seguimiento debería ser ex ante y ex post. Es decir, que no sea sobre el hecho consumado, sino que sea antes de publicar la convocatoria, que la comisión conozca cuál es el texto y cuál va a ser el fundamento, antes de designar a los conformantes, que la comisión conozca cuáles son los criterios de selección y cuáles han sido las decisiones, de tal manera de que la comisión efectivamente no quiera recoger la leche derramada, sino que evite quizás el que se cometan situaciones que escapan lo aquí manifestado. Entonces yo con ese añadido de que sea un seguimiento ex ante y ex post, de tal manera de que garantice lo que está reclamando, yo creo que con justeza, el Jorge. Concejala Chacón. Sí, entonces les propongo que en la disposición transitoria primera, que habla sobre la convocatoria, ahí se incluya también, ya habíamos incluido en un inicio el seguimiento de la Comisión de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto, detallar que ese seguimiento deberá ser ex ante y ex post, como señala el concejal Páez, y establecer una evaluación al año, como ha mencionado el concejal Albán. Bien, entonces, Marcelo, quizá algún comentario final. Bueno, sí, un comentario final. Totalmente de acuerdo con el concejal Sánchez, tiene que existir este sistema de pesos y contrapesos en el cual los concejales puedan fiscalizar el trabajo, en este caso el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Planificación. Recordar también que esta conformación del Consejo Consultivo o esta propuesta articulada fue propuesta de todos los miembros de la Red de Transparencia y Gobierno Abierto que hemos constituido y que estamos promoviendo, y el hecho de que exista su aprobación con esta modificación la vemos con muy buenos ojos. Creo que se ha comprendido bastante bien que el Gobierno Abierto lo construimos entre todos. Y recordarles también que estamos conscientes de que debe existir este peso político, y por eso es que el plan de Gobierno Abierto que implementará la ciudad no es aprobado por el Consejo Consultivo, es aprobado por el Consejo Municipal, y en este se señalará si es que los miembros de la ciudadanía, del sector productivo y del sector académico estuvieron o no estuvieron de acuerdo en la aprobación de este plan. Porque estamos conscientes que sí puede existir un direccionamiento de la alcaldía de turno, y esperando que con su fiel seguimiento se establezca un buen mecanismo de designación, estos ciudadanos que de manera independiente y estos representantes que de manera independiente construirán el plan, puedan en ese momento decir si es que están a favor o si están en contra del plan de gobierno abierto de la ciudad. Bien, señor secretario, por favor, someta a votación ordinaria la moción presentada por la concejala Chacón con las observaciones que ella ha acogido de las planteadas en la discusión.
Sí, señor alcalde, señoras y señores integrantes del Consejo, señor Marcelo Espinel, representante de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo La Silla Vacía, por favor, sírvanse levantar la mano quienes están de acuerdo con la moción formulada por la concejala Daniela Chacón respecto de la aprobación del proyecto normativo en referencia con las observaciones que ella ha señalado como acogidas. Señor alcalde, con el voto favorable de los presentes, queda aprobada en segundo y definitivo debate el proyecto de ordenanza metropolitana de gobierno abierto en el municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Quiero destacar que esta es la primera vez en la historia de la ciudad que una ordenanza se aprueba con el voto de un ciudadano que ejerce la silla vacía. Felicitaciones, Marcelo. Creo que es una noticia muy positiva para la ciudad que marca el camino para seguir fortaleciendo la participación ciudadana en la toma de decisiones en el Distrito Metropolitano de Quito. Quiero felicitar a la Secretaría de Planificación por el trabajo realizado, por la presentación de esta propuesta de ordenanza. Por supuesto también agradecer y felicitar el trabajo de la Comisión de Participación Ciudadana y por supuesto también de todos aquellos ciudadanos que con sus valiosos aportes han enriquecido esta iniciativa. Marcelo. Muchísimas gracias, alcalde. Para nosotros, como mencioné hace unos minutos, fue y sigue siendo una gran responsabilidad haber ejercido la silla vacía por primera vez en la ciudad. Fue un trabajo arduo que se lo hizo entre la concejala Daniela Chacón, su asesor Ángel Armijos, el apoyo de la Secretaría del Consejo y sin duda el apoyo de todos los concejales que participaron en la comisión. Creo que se ha podido evidenciar que poder construir normativa de ciudad entre todos puede ser muy beneficioso. Y pues solo me queda hacer un llamado. Veo con muy buenos ojos que los siguientes proyectos de normativa van a contar también con la participación de ciudadanos de la silla vacía. Pero dentro de este ejercicio de responsabilidad también tenemos que ser responsables en algo. Entendemos que hubo muchas limitaciones por ser la primera vez que se usa la silla vacía en el municipio. Una invitación a la administración municipal a mejorar los procesos. Nos encontramos con muchas dificultades y esas dificultades tienen que ser superadas. Entendemos que es un mecanismo complejo de utilización y los ciudadanos en este punto tienen que empoderarse muy bien del tema, pero sobre todo contar con todo el respaldo de la municipalidad, de todos y cada uno de sus órganos. Si es que no compartimos información a tiempo, si es que no compartimos conocimientos y experiencias de una manera adecuada, el proceso de silla vacía no termina siendo eficaz. Agradecemos toda la prestancia y la disponibilidad de la municipalidad y les invitamos a mantener el mecanismo y a seguirlo mejorando constantemente. Gracias, Marcelo.